En épocas de pandemia, podríamos recordar una situación, si no similar, bastante parecida, que se vivió allá en los años de 1871, cuando hizo crisis la fiebre amarilla, porque fue una epidemia que ya había tenido algunos coletazos en 1852-58, pero en ese mes de enero de 1871 fue un desastre que empezó a, a manifestarse los primeros casos en la barriada de San Telmo, en Montserrat, y rápidamente se propagó de una manera que mató aproximadamente al 8% de los porteños, en un lugar donde normalmente el número de fallecimientos diarios no pasaba de 20. Hubo días en los que murieron más de 500 personas. Y en pocos meses, mientras duró, se pudo contabilizar un total aproximado de 14.000 muertos por esa causa. El 75% fueron inmigrantes italianos, españoles, franceses y de toda Europa. Murieron muchas personas de raza negra también. Un grupo étnico muy pobre. ¿Y qué pasó con la histeria que produjo la enfermedad? Se culpabilizó a la pobreza, porque como era la mayoría inmigrantes que vivían en esos inquilinatos amontonados, lógicamente condiciones de higiene no podían ser las mejores. La pobreza estaba en una situación habitual. Entonces se los culpó a ellos de haber traído esos males de Europa. Pero se creyó también que había venido de Asunción del Paraguay, en un barco que había atracado en el puerto y que la traían soldados argentinos que venían de la guerra de la Triple Alianza, porque los primeros casos estaban en Corrientes. Los gobernantes al principio se dieron cuenta de que la provisión insuficiente de agua potable, la contaminación de las napas por desechos humanos, todo esto era motivo de que esta enfermedad existiera, pero fueron muy cobardes porque abandonaron la ciudad a los 2 meses de haberse desatado en enero, el peor momento, y tanto Sarmiento como Alsina y 40 funcionarios más marcharon para las zonas altas, igual que lo hicieron escapando para todos lados, sobre todo los más acomodados, que se fueron para Barrio Norte y Recoleta. Y allí sí que funcionó el cinturón, como ahora, un vallado que no permitía el ingreso de nadie del otro lado. Cómo hay paralelismos. La xenofobia hacia los extranjeros fue terrible. Se vaciaron las casas, se quemaron sus cosas y la gente moría a montones, 500 en un día, como dije antes, y hubo que hacer otro cementerio. Y así fue como nació el cementerio de Chacarita de los Colegiales, el que conocemos hoy día. Ese escenario nuevo a donde las víctimas eran transportadas en lo que llamaban el tren de la muerte. Eran 3 vagones a los que llevaba la legendaria locomotora La Porteña, que partía desde la actual esquina de lo que sería Jean Jaurès y Corrientes y llegaba hasta la flamante necrópolis. La ciudadanía se movilizó. Se juntaron en la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, y unas 8.000 personas decidieron conformar una comisión popular que fue presidida por el doctor Roque Pérez, que con notable decisión y una acción férrea y gran poder de logística, organizó las cosas de tal modo para tratar de llenar el vacío que había sido dejado por el gobierno ausente y ocuparse de la situación de emergencia. Bueno, después de la tragedia, se empezaron a debatir lo que tenían que ser las causas que consideraban fundamentales: provisión de agua potable, ocuparse de las cloacas, el hacinamiento, y hizo tomar conciencia a las autoridades de la urgente necesidad de mejorar las condiciones de higiene de la ciudad. Pero eso duró un poco. Se hicieron muchas obras, pero lo que primero se privilegió, lógicamente, fue la zona norte, y todos aquellos poderosos que habían abandonado sus mansiones de San Telmo y Montserrat las convirtieron en rentables e insalubres conventillos. La peste había pasado
pero las condiciones que la habían hecho posible seguían prácticamente inalteradas. 10 años después, un médico cubano, Juan Carlos Finlay, determinó en una tesis que demostró en un congreso médico en La Habana que el causante de la fiebre amarilla era un mosquito llamado Aedes aegyptis, sí, el mismo del dengue. ¿Vieron que toda la historia se repite? El dengue, el mosquito Aedes aegyptis, el mal no se propagaba por contagio directo. Toda esa gente que fue tan criticada, maltratada, no tenía nada que ver. Era un mosquito. Claro, zona del puerto, San Telmo, charcas, zanjas, barro, amontonamiento. Todas las condiciones estaban dadas para que el mosquito proliferara. Y en Brasil ya era una epidemia. O sea que estábamos rodeados y se supo después. Bueno, todo esto era para que veamos que la historia a veces se repite y que ciertas cosas siguen intactas, porque agua potable y cloacas no hay que ir muy lejos para darse cuenta que todavía es una asignatura pendiente y que la salud pública también es una asignatura pendiente para que se le den presupuesto en los países, porque es lo único que cuando pasa una cosa así te puede salvar. La acción conjunta, la solidaridad, tener insumos. Miremos un poquito a Alemania, ¿sí? Su Angela Merkel fue muy criticada hace muchos años porque se ocupaba demasiado del presupuesto de salud pública. Hoy le dio resultado. Mucho se habla de que después de esto va a salir un hombre nuevo y de que las cosas se verán de diferente manera. Ojalá. Yo también lo deseo. Yo también lo deseo.